Hola, me llamo Alejandro, soy de the Rare Barrel. All right, for the agenda today, I will talk briefly about the Rare Barrel. Then we'll talk about brewing wort for sour beer, aging in oak barrels, common off flavors, blending sour beers, packaging, and then questions. Bueno, la agenda de hoy es primero va a dar una breve introducción de Rare Barrel, después mosto para cervezas ácidas, después vamos a pasar a añejamiento en barricas de roble, después sabores no deseados comunes, después el blendeo de cervezas ácidas y después el empacado o envasado de cervezas ácidas y después la ronda de preguntas al final. All right, so the Rare Barrel, we started back in 2012, and we focus primarily on making barrel-aged sour beer. Rare Barrel nace en 2012 y con un foco específico en hacer cervezas añejadas en barricas ácidas. Out of curiosity, could you raise your hand if you are a professional brewer making sour beer? Si acá hay cerveceros profesionales haciendo cervezas ácidas, por favor levante la mano. Very cool. Could you also raise your hand if you are a home brewer? También levante la mano si son homebrewers. Awesome. That's wonderful. At the Rare Barrel, we have three core values. The first core value is to forge quality. Tenemos tres valores fundamentales en Rare Barrel. El primero es forjar la calidad. We believe that we have a lifetime to build our reputation and can easily destroy the reputation by just releasing a few bad beers. Creemos que lleva toda una vida construir una reputación y muy rápido se puede destruir esa reputación lanzando al mercado cervezas que no están a la altura. We also feel that as brewers we have a responsibility to only release the best beer possible because when we release a good beer, it's good for all the other brewers. If we release a bad beer with off flavors, it can be bad for all the other brewers too. También sentimos que tenemos una responsabilidad porque cuando lanzamos una cerveza buena al mercado, le hace bien no solo a nosotros, sino a todos los otros cerveceros, pero cuando lanzamos una cerveza mala al mercado, no solo nos afecta a nosotros, sino también a todo el resto de la comunidad cervecera. One example of that is, on average, we dump around 10% of all of the sour beer we make. But in total, because of a few big experiments gone bad, we've dumped around 30% of every drop of beer we've brewed. Un ejemplo de eso es que en general tiramos el 10% de las cervezas que hacemos, pero on average, 30%, like of the total volume. Of the total volume we've ever brewed. And 10% of the amount of brews. Okay. Y en total tiran hasta el 30% de todo lo que generan en cuanto a volumen. O sea, el 10% es en cuanto a cervezas que hicieron, pero el 30% en cuanto a volumen, por la cantidad de experimentos que hacen. Our second core value is to discover a better way, and so we are always trying to learn. Which includes, coming to conferences like this and talking to other brewers. And that is why things like this are so special that Juguetes Perdidos is throwing, so that we can all come together and discover better ways, like from Phil. Y otro de nuestros valores es encontrar una manera mejor. Es por eso que hacemos cosas como venir a este tipo de conferencias donde todos nos nutrimos, hablamos con otros cerveceros y bueno, nada, vamos aprendiendo de uno de cada uno. Algo de cada uno. And our third core value is to succeed through collaboration. And that means that to us it's very important to work with other breweries and to work with home brewers and to work as a team, because when we work together and learn together, we can all make better beer, and that is better for the entire community. Y nuestro tercer valor es ser exitosos a través de la colaboración. Es decir, que creemos que cuando nos juntamos con otros cerveceros, nos potenciamos todos, vamos a hacer mejores cervezas, vamos a aprender todos, por lo tanto es mejor para toda la comunidad. One additional resource we have for those who like to listen to podcasts is my partner has a podcast called The Sour Hour on the Brewing Network, where he interviews sour brewers from all over the world. So there are 60 different podcasts for you to listen to if you would like that.
Uno de los ejemplos también es, por ejemplo, su socio tiene un podcast que se llama The Sour Hour, que hace entrevistas de todos cerveceros ácidos o que hacen cervezas ácidas, productores de cervezas ácidas en el mundo. Hay 60 podcasts por ahora armados en la biblioteca. At the Rare Barrel, we currently have around 800 oak barrels, which leaves us a lot of variety of flavors to blend with. En The Rare Barrel tienen alrededor de 800 barricas de roble, que les da una cantidad importante de cervezas para blendear y para poder generar. And then we are also very experimental. Last year, we bottled around 40 different beers and kegged around 50 different beers. También son muy experimentales. El año pasado embotellaron 40 different beers in total. Sí. 40 cervezas diferentes en total, and you brewed 50 different beers in total, or For keg. 50 different keg beers. Draft only. Ok. Embotellaron 40 cervezas distintas, pero embarrilaron 50 cervezas distintas. All right, so now I'm going to talk about brewing wort for sour beer. Ahora vamos a hablar de cocinar mosto para cervezas ácidas. From the grain side of things, for our recipe, we usually like to have around 60% two-row or Pilsner malt. En nuestra receta siempre nos gusta por el lado de las maltas tener alrededor del 60% de malta Pilsner. This will provide the sugars for the fermentation that are easy for the yeast to consume early on. Esto va a poder permitir producir las azúcares para las fermentaciones que son fáciles de consumir por las levaduras. The remaining 40% of our grain bill is usually a combination of malted wheat, spelt, oats, and Vienna malt. El resto del 40% es normalmente trigo malteado, avena, malta Viena y spelt, que es el trigo candial, ¿puede ser? Sí. The malted wheat, spelt, and oats will provide proteins and more complex sugars for the yeast to ferment over a long period of time. El trigo malteado va a producir proteínas y proteins and what? Sorry, I didn't get that. Malted wheat, you said was going to produce proteins and Proteins that help with the mouthfeel. Proteínas que aumentan la sensación en boca. And then Cuerpo. more complex sugars to ferment over a very long period of Y time. azúcares complejos que van a fermentar sobre un tiempo largo. From the hops side of things, we originally started making beers that were around 1 IBU, which means there was very, very little hop character in the beer. Al principio, cuando empezamos a producir, hacíamos cervezas que solamente tenían un IBU un IBU, básicamente, y lo que pasaba es que se hacían demasiado ácidas, demasiado rápido. And we originally brewed 1 IBU wort because that allowed the bacteria to grow a lot and produce sour beer. Al principio hacíamos eso, o sea, cervezas con bajos IBUs, porque de esa manera queríamos permitir que crezcan las bacterias, los lactos y todas las bacterias que hagan que esa cerveza se haga ácida. And that worked well for the first 2 years, but then we had a problem where the bacteria grew too fast and got too good at its job and made the beer too sour too fast. Eso funcionó bien por los primeros 2 años, pero después llegó un momento en que esta bacteria se convirtió muy buena en metabolizar, generar este ácido. Entonces empezó a producir mucho ácido muy rápido y todas las cervezas quedaron demasiado ácidas. Currently, we now brew wort that has about 30 to 40 IBUs. En el momento, la mayoría del mosto que producen tiene entre 30 y 40 IBUs. And the main reason for that is that it will prevent bacteria growth early on in the fermentation so that the yeast can have a very healthy primary fermentation. Entonces lo que hace esto es que previene que las bacterias crezcan demasiado rápido al principio de la fermentación y de esta manera la levadura puede realizar la fermentación y las bacterias arrancar más tarde. With the mash temperature, we usually target 64.4 to 66.6 Celsius.
En cuanto a la temperatura del macerado, normalmente apuntamos entre 64.4 y 66.6 grados. And with the higher you go on the mash temperature, that's going to favor your Brettanomyces fermentation over a longer period of time. Cuanto más alto van en esta temperatura, en este rango de temperatura, más van a favorecer la fermentación Brett que se produce sobre un tiempo más alargado. So very briefly, when it comes to fermentation, you can choose to inoculate your beer by adding specific strains of yeast and bacteria, or do a spontaneous fermentation where you let the yeast and bacteria that are in the air fall into the beer. Entonces, cuando van a producir fermentar la cerveza, se puede decidir entre hacer el agregado de las bacterias y levaduras que uno quiere, o hacer una fermentación salvaje y que sea lo que sea que haya en el aire. The thing you want to ask yourself when you are going to do this is, why are you making that beer? Lo que se tienen que preguntar cuando estén por hacer esto es preguntarse por qué quieren hacer esta cerveza. And that's something that in general we ask at every part of the process at the brewery. Why are we doing this? Y eso es algo que nos preguntamos en cada parte del proceso en la cervecería. ¿Por qué estamos haciendo esto? I think that often when we go to make a beer or throw an event or make decisions, we ask how or we ask what first. But why, when you ask why, that will give you direction and purpose. Normalmente uno tiende a preguntar cómo o por qué, cómo, how, and what do you ask at the beginning? What. Y qué, pero cuando uno se pregunta por qué es cuando tiene mucho más sentido. So for us at the Rare Barrel, we do both spontaneous and inoculation, but most of what we do is inoculation. Entonces en The Rare Barrel hacemos las dos, fermentaciones espontáneas y también inoculadas, pero lo que más hacemos es inoculadas. And the reason we do it that way is because we want to know that if we made a beer that tasted like this with these specific flavors, we want to know how we can make that beer again. La razón por la que hacemos esto es porque si hacemos una cerveza que tiene una específica o unos sabores específicos, queremos saber cómo podemos volver a hacer la misma. For our primary fermentations, we usually start in a stainless steel tank, much like any other brewer would use. Fermentación primaria normalmente hacen como cualquiera de las otras cervecerías en un fermentador de acero inoxidable. And there are two main reasons that we do that. Y hay dos razones por las que hacen esto. The first one is that it will taste better because you are able to move the fresh beer off of dead yeast. La primera es porque va a tener mejor sabor porque vas a sacar la cerveza afuera de la levadura muerta. And the second one is that it gets very messy in fermentation if you are doing a primary fermentation in oak barrels. Y la segunda es porque se vuelve demasiado sucio si hace fermentación primaria en barricas de roble. So we will usually do a primary fermentation in a stainless steel tank for 2 to 4 weeks. Entonces normalmente hacemos fermentación primaria en fermentador de inoxidable entre 2 y 4 semanas. And that is mostly dependent on when we have oak barrels that are ready to be filled with that new beer. Y eso depende de cuándo tenemos barricas disponibles para llenar. When we add the beer to the oak barrels, that is also usually when we will incorporate the bacteria. Cuando agregamos la cerveza dentro de las barricas es cuando normalmente agregamos también las bacterias. But because we have hopped the beer to 30 or 40 IBUs, the bacteria will be present, but it will be very, very slow at working. Pero como tenemos estos entre 35 y 40 IBUs, el crecimiento de esta bacteria va a ser despacio, lento. So we like to prepare the barrels before we use them because the barrels are so important because they're going to house the beer for anywhere from 6 months to many years. Entonces queremos preparar a los barriles antes de meter la cerveza porque es muy importante ya que la cerveza va a estar ahí dentro entre 6 meses a un par de años. First, I will talk on this slide about
taking in barrels to your brewery if you have not used those barrels before. And then on the next slide, I will talk about what we do with barrels if we have already used them to make beer at our brewery. Primero voy a hablar qué pasa en este slide, en esta diapositiva, qué pasa cuando entran barricas a la fábrica que no han usado antes, y en la próxima diapositiva voy a hablar de ya barricas que utilizaron una vez y para utilizar la próxima vez. So the first thing we do is we grab a flashlight and we look inside the barrel and we look to see if there is any mold or anything weird in there. Entonces la primera cosa que hacemos es agarramos una linterna, miramos adentro de la barrica, inspeccionamos a ver si hay algún hongo o algo raro ahí adentro. If we see mold or anything that looks odd, we do not use that barrel. Si vemos hongos o algo que parezca medio raro, no usamos esa barrica. And sometimes you might have mold or something like that because the barrel came from a winery and it took a long time for that barrel to travel to your brewery. A veces uno ve hongos ahí y tiene que ver porque esa barrica vino de una vinería y tal vez tardó mucho tiempo desde que tenía producto hasta llegar a la cervecería. Then we will do a smell inspection and we'll put the nose up to the barrel and inhale and smell. And if it smells good, that passes. If it does not smell good, we get rid of that barrel. La próxima prueba es una prueba de olor. Metemos la nariz adentro y si tiene buen olor, queda. Y si no tiene buen olor, si hay un olor medio raro, la sacamos. And then we want to make sure that the barrel holds liquid because some barrels might arrive fresh from a winery that same day, while sometimes that barrel might have spent 2 or 3 weeks to travel to our brewery from a winery, and it can dry up. Después la próxima es ver si esa barrica puede realmente sostener agua, porque puede haber venido de una vinería ese mismo día, que la terminaron de usar ese mismo día, o tal vez hace un par de semanas que no tenía nada, entonces se secó. We like to use steam to hydrate a barrel because it is very hot while also cleaning the barrel at the same time. Nos gusta usar vapor para preparar la barrica porque no solo ayuda a que se expanda, sino también y a hidratarla, sino que también mata cualquier cosa que pueda estar ahí adentro. But if you don't have the ability to use steam at your brewery, or if you're home brewing, you can always use very hot water. Pero si no tienen vapor, también pueden usar agua muy caliente. So then we like to clean the barrel because we don't know what types of yeast and bacteria are already in that barrel, and we don't want to let any unknown strains of yeast or bacteria contaminate our beer. Y después igual procedemos a limpiar la barrica porque no queremos que bacterias que nosotros no sabemos que están ahí adentro puedan contaminar nuestra cerveza. Phil made a very good point in his talk earlier where just because we are making sour beer doesn't mean you can just let any yeast or bacteria go into it. You still want to clean all of your equipment as if you're making pilsners. Un buen punto que hizo Phil en la charla anterior es que no solo porque estamos usando distintos tipos de bacterias y fermentaciones mixtas, podemos dejar que haya cualquier cosa ahí adentro. Tienen que tener el mismo cuidado que cuando están haciendo una pilsner. There are a few different ways to clean barrels and kill any yeast or bacteria you might have in there. The first way we started off was with a sulfur candle. Hay varias formas de limpiar la barrica y matar cualquier tipo de levadura o bacteria que hay adentro. La primera es con una vela de azufre. This is probably the easiest way to clean a barrel, but we don't like it because of 2 reasons. Esta probablemente sea la manera más fácil de limpiar una barrica, pero no nos gusta por 2 razones. The first reason is that it can create a sulfur flavor in the beer long down the road, which does not taste good. La primera es que genera un sabor a sulfuro en la cerveza para adelante, lo cual no está bueno. And the second reason is that the barrel is dry, and so the staves in the barrel will shrink and the wood will shrink, and then if you leave it for more than a month, the barrel will let air flow through it. Y la segunda razón es porque se va a achicar la madera y se va a generar se van a generar huecos por donde va a generar entrada de aire y salida de aire, y se va incluso a acelerar más ese secado de la misma barrica.
The second way we used to clean barrels was with a mixture of citric acid and potassium meta bisulfite. Otra manera es con ácido cítrico y metabisulfito de potasio. This is a great way because it allows the barrel to stay wet. Esta es una manera muy buena porque permite que la barrica quede húmeda. But before you make a beer in that barrel, you have to wash the barrel a lot, again and again, to remove that flavor of sulfur. And sometimes a little bit of that flavor can carry on into your beer and it won't taste good. El problema de eso es que igual antes de usarla hay que vaciarla y limpiarla y enjuagarla muchas veces para poder sacar ese aroma a sulfuro para que la cerveza quede bien. If you have the option for steam, that is what we do now. We use steam and ozonated water. La otra manera es con vapor y agua ozonada, no sé cómo decirlo. ¿Ozonificada? Ozonizada. Eso suena mejor. These options are what we think are the best for cleaning a barrel while also not creating any off flavors. Estas son la mejor manera para limpiar la barrica y no crea ningún tipo de sabor no deseado. So if you already have barrels at your brewery that are using to make sour beer, I will talk now about what we think about when we go to reuse those barrels for the next batch of beer. Ahora vamos a hablar de qué hacemos con barricas que ya estamos usando para hacer cervezas ácidas en nuestra fábrica o cervecería. Después de volverlo a usar una vez, lo queremos usar de vuelta, ¿qué hay que hacer? The first question we ask is, was the beer in that barrel previously good beer that we blended to sell? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿la cerveza que estaba ahí antes era una cerveza buena que blendeamos para vender? If that beer was good beer, then we will let that barrel continue to stay in our barrel house. Si lo era, entonces dejamos que esa barrica pueda seguir continúe en la cervecería. If that beer was bad and had off flavors in it, and we dumped the beer down the drain, then we also remove that barrel from our barrel house. Si en cambio tenemos que tirar es la cerveza que había ahí porque tenía off flavors, entonces ya directamente separamos esa barrica y no la usamos más. Then we ask, do we have new beer to put in that barrel immediately? Después preguntamos, ¿tenemos cerveza nueva para usar para meter en esa barrica inmediatamente? If we don't have any beer to put in that barrel immediately, we want to keep the barrel wet and sterile. Si la respuesta es no, queremos mantener esa barrica húmeda y estéril. Actually, I'll correct. Sterile is very impossible to do with wood. Teniendo en cuenta que de verdad estéril es imposible cuando estamos hablando de madera, I'll say limit the bacteria and yeast in there. sabiendo que hay bacteria y levaduras ahí adentro. It's almost impossible to make the wood sterile because it is porous, and yeast has been found to live up to 5 or 6 millimeters into the wood. Es imposible que sea estéril porque la madera es porosa, entonces la levadura y las bacterias se pueden meter hasta 5 milímetros adentro de la madera. If we do have young beer to put in a good barrel immediately, then we want to ask, are we able to fill it today? Si tenemos cerveza para meter en la barrica inmediatamente, nos preguntamos, ¿lo podemos hacer hoy? And it's important to fill it that day, or you might have other strains of bacteria contaminate that barrel that create bad flavors. Y es muy importante hacerlo ese mismo día, porque si no pueden haber otros tipos de bacterias que se puedan meter adentro de esa barrica. Sometimes we will clean the barrel right away and then fill it with beer, and the benefit of that is that you get to start over with your yeast and bacteria cultures. Y algunas veces lo que hacemos es limpiar de vuelta esa barrica y recién después volver a llenarlo de cerveza nueva, inoculando nuevamente. De esta manera uno se asegura de que the blend is the same, right? So the pitching blend that you use, Yeah. so that's what yeah. Entonces se asegura que realmente está siguiendo con la misma cultura que ellos estaban queriendo hacer. Bacteria can evolve very fast, and so we found that if we do not clean the barrels and restart at the beginning often,
that bacteria will evolve so fast that it can be too good at its job and make very sour beer very quickly. Lo que nos damos cuenta es que cuando no limpiamos esas barricas muy rápido, la bacteria normalmente es muy buena en su trabajo y como que le gana a las levaduras, entonces muchas veces terminan siendo cervezas muy ácidas muy rápido si no se limpia la barrica. But it can also be fun to let some cultures that you like keep going because they can create special flavors that you can only get in that barrel. Pero por otro lado también si hay sabores especiales que a uno nos gustan, que a uno le gustan, que provienen de esa barrica, también está bueno porque por más que no arrancás de cero, aseguras que seguís propagando eso, cualquier organismo que está produciendo sabores que a uno le gustan. So now we'll talk about aging the beer in the oak barrels. Ahora vamos a hablar de añejamiento en las barricas de roble. One thing that is very important for aging beer in oak barrels is the temperature of your facility. Una cosa que es muy importante para el añejamiento en barricas es la temperatura de donde están las barricas. If the temperature of the facility gets below 10 degrees Celsius or lower, the only problem is that you are wasting time. Si la temperatura baja menos de 10 grados Celsius, el problema es que estamos perdiendo el tiempo. Everything slows down. Todo se atrasa y se alenteja mucho. The real issue is if the temperature of your facility gets above 26 degrees Celsius or higher for more than 1 week. Realmente el gran problema aquí es si la temperatura de ambiente llega a más de 26 grados Celsius por una semana. This is our biggest fear at the brewery, is that it will go to this temperature. Este es nuestro más grande miedo en nuestra cervecería, que llegue a esta temperatura. The biggest risk is production of acetic acid, which I will talk about in a little bit. El mayor riesgo es la producción de ácido acético, del cual voy a hablar en un ratito. I'll talk about how we sample from wine barrels, and then I will talk about what we are looking for in the sample. Al principio voy a hablar de cómo sacamos muestras de las barricas y después voy a hablar de qué es lo que buscamos. One way to sample is to take the bung off the top of the barrel and pull a sample out of the top of the barrel with a wine thief. Una manera es sacarle el tapón a la barrica y robar como una especie de pipeta la muestra. The main risk here is that you expose the beer to oxygen. El problema de esto es que estamos exponiendo la cerveza a oxígeno. And Phil had some beautiful pictures of the pellicle and what happens when you expose the beer to oxygen. En la presentación de Phil vimos muchas fotos de qué es lo que pasa cuando la cerveza se expone a altos niveles de oxígeno. Our rule at the Rare Barrel is that you never take the bung off of the barrel ever unless you are moving beer into or out of that barrel. Nuestra regla en The Rare Barrel es que jamás abrimos o sacamos el tapón de una barrica, al menos que estemos moviendo cerveza para afuera o para dentro de esa barrica. If we see a bung off of the barrel, we usually just take chalk, put a big X on that barrel, and forget about it. Si vemos una barrica que no tenga tapón, normalmente marcamos una X en la barrica y tiramos la cerveza. The way to sample that we prefer is called pulling nails. La manera de sacar muestras que nos gusta a nosotros se llama tirando de clavos. We just drill a small hole into the side of the barrel, and then we put a stainless steel nail into that hole to plug it. Le hacemos un agujerito al costado, en la tapa de la barrica, y le ponemos un clavo de acero inoxidable para taparlo. When we want to pull a sample, we just take pliers, pull the nail out, catch the beer in a glass, and then put the nail back in. Cuando queremos sacar una muestra, simplemente agarramos unas pinzas, tiramos del clavo, ponemos el vaso, sacamos la muestra y lo volvemos a poner de vuelta. There are 4 things that we look for when we are aging beer in oak barrels. Hay 4 cosas que buscamos cuando estamos añejando cerveza en barricas. Every 3 weeks, we will pull samples from each batch of beer in our barrel house
and measure these 4 things Every 4 weeks, every 3 weeks. en cada 3 semanas ellos sacan muestras de todas las barricas y prueban por estas cosas. The first thing we measure is the temperature of the warehouse. La primera cosa que miden es la temperatura del almacén o de la fábrica. Then we will look at the pH. Después miramos el pH. A pH is a way of measuring the acidity of a beer. El pH mide la acidez de la cerveza. And this will let us know if the pH is changing, that will let us know roughly if the bacteria is acidifying the beer. Si el pH está cambiando, nos va a dejar saber si la bacteria está activa y está acidificando la cerveza. Then the third thing we do is sensory. We will taste and smell the beer. La tercera cosa que hacemos es sensorial. Olemos y probamos la cerveza. The first question we ask is, are there off flavors in this beer? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay sabores no deseados en esta cerveza? And I will discuss a little bit more about off flavors very soon. Y ahora vamos a discutir cuáles son los sabores no deseados. We will take notes on this, whether they're off flavors and good flavors, so that we can see how the beer changes over time, because it is constantly changing. Tomamos notas de cuáles son los sabores, tanto los off como los buenos, y así vamos viendo la evolución de la cerveza en función del tiempo, porque esta cerveza constantemente está evolucionando. And the fourth and maybe most important thing that we look at when we are taking barrel readings is the residual sugar. La cuarta cosa que seguimos viendo es los azúcares residuales. We will track the fermentation over time by measuring the sugar and look for the fermentation to stop when the sugar stays the same. Estamos monitoreando los niveles de azúcares, entonces nos damos cuenta que la fermentación terminó cuando ese nivel de azúcar se mantiene estable. This is important because when the sugar stops changing and when the sugar stops decreasing, that means that for the most part the yeast has stopped working. Esto es importante porque cuando deja de bajar el nivel de azúcar, la levadura dejó de actuar. It is a little more complicated than that, and I think Phil also did a good job of talking about that, but we will not talk about that now. Es un poquito más complicado de verdad que eso, pero bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle. But oak barrels, we use oak barrels because they allow a very, very slow diffusion of oxygen from the atmosphere into the beer. Usamos barricas de oxígeno porque permiten un ingreso muy despacio de oxígeno de la atmósfera hasta a la cerveza, controlado. And when the yeast is consuming the sugars, it's also absorbing oxygen at the perfect rate. Y cuando la levadura está consumiendo los azúcares, también está absorbiendo el oxígeno a un nivel apropiado. But when the yeast stops consuming sugars, it also stops consuming oxygen. Pero cuando la levadura deja de consumir azúcares, también deja de consumir oxígeno. But the problem there then is the oxygen is still going into the beer. El problema ahí es que el oxígeno sigue entrando a la cerveza a través de la barrica. So we will essentially say that when there's no more fermentation, we will start a timer of around 3 months to say, okay, we have to package this beer or add fruit to it. Entonces, lo que terminamos haciendo es, cuando alrededor de 3 meses después de que se termina la fermentación como máximo, o empacamos o embotellamos o mandamos a barril la cerveza, o le hacemos una segunda fermentación con frutas. So there's 2 myths that I believe are myths when making sour beer, but these can be polarizing, and I totally understand if other brewers do not agree with me. Entonces vamos a hablar de 2 mitos que para mí son muy fuertes cuando estamos hablando de cervezas ácidas, pero bueno, cada uno tiene su librito, así que voy a entender si alguno no está de acuerdo conmigo. One myth is that longer aging in oak will make a better beer. El primer mito es que más añejamiento produce mejor cerveza. The other myth is that it's okay to just leave your barrels for 1 or 2 or 3 years and forget about them and then just come back and check and you'll make good beer. El segundo mito es que uno puede básicamente olvidarse de la barrica por 1, 2, 3 años y de golpe venir y chequear y que esté buena la cerveza. I believe we are shepherds of the barrels and the yeast and bacteria inside,
and you want to track the health of that barrel and the flavor of those barrels. And the only way to do that is by actively sampling and trying the beers. Yo creo que somos como pastores de la barrica y de las levaduras y bacterias que están ahí adentro, y la única manera de realmente hacer buena cerveza es constantemente estar monitoreándolas y controlándolas y probándolas y tomando decisiones en función de eso. It's just like you would if you were taking care of your pet dog or cat. Lo mismo que si estarían cuidando a su perro o a su gato. So there are a handful of common off flavors in sour beer. I will only talk about a couple of the ones that are the most common that we see at the Rare Barrel. Hay varios off flavors, específicamente vamos a hablar de los que son más comunes que encuentran en Rare Barrel. And I will also say that some of these are very subjective because some brewers like these flavors, but we generally don't like some of these flavors. Y también es cierto que estos soft flavors son también bastante subjetivos porque algunos cerveceros les pueden gustar estos sabores, pero a nosotros específicamente no. The most common off flavor that we experience at the Rare Barrel is acetic acid. El mayor problema que tenemos en cuanto a flavors en The Rare Barrel es ácido acético. This tastes like vinegar at a high concentration. Este tiene gusto a vinagre en concentraciones altas. But like Phil said, at a very, very low concentration, it can be appropriate and add a complexity to the acid profile. Pero de la misma manera que Phil habló antes, una pequeña cantidad de ácido acético puede agregar complejidad a otro nivel de complejidad y mejorar también la cerveza. For the most part, when your barrels have acetic acid, it, for the most part, will not go down. It will stay there forever. Normalmente cuando una barrica tiene ácido acético, esto no va a bajar, o se queda o incrementa, pero bajar no baja. However, you can have some acetic acid in the presence of oxygen and alcohol convert to ethyl acetate, which is the next off flavor. Aunque también es cierto que hay parte de este ácido acético que se puede convertir en acetato de etilo en low concentrations. No, what do you say? It can convert. Acetic acid plus oxygen plus alcohol will create ethyl acetate. Que el ácido acético con oxígeno y con alcohol también se puede llegar a convertir en acetato de etilo. And this is the main reason we do not like acetic acid, is because it's a precursor to ethyl acetate. Y esta es la mayor razón por la que no nos gusta el ácido acético, porque es un precursor del acetato de etilo. Ethyl acetate smells like nail polish remover. I grew up with 3 little sisters, and they all did their nails, and very sensitive to this smell. El acetato de etilo tiene un olor muy fuerte a el quita esmalte, y yo crecí con 3 hermanas y estoy repodrido del olor a quita esmalte. This off flavor is permanent, and so when we find this in our beers, we dump that barrel down the drain. Este off flavor es permanente, entonces cuando encontramos este flavor en la barrica, directamente la tiramos porque no hay vuelta atrás. The next off flavor is THP, which is short for tetrahydropyridine. El otro off flavor es THP, que es un corto para tetrahidropiridina o algo así. And this might sound silly, but the best way I would describe this off flavor is if you were eating Cheerios cereal in a hot sauna. Really? El sabor de esto va a sonar raro con lo que voy a decir, pero tiene el mismo gusto que comiendo cereal Cheerios en un sauna. You will usually experience this about 15 seconds after you take a sip of beer. Normalmente viene en retrogusto 15 segundos después de tomar la cerveza, este sabor. It's not fully understood how this off flavor is created, but it's most likely a result of some strains of Brettanomyces yeast and the presence of oxygen. No estamos del todo seguros cuál es el origen de este off flavor, pero lo más probable es que sean algunas cepas de Brettanomyces en presencia de oxígeno. We do everything we can to prevent additional oxygen exposure in the beer after the primary fermentation. Hacer todo lo posible para
prevenir ingreso no medido de oxígeno después de la fermentación primaria. The good news, though, is that this off flavor is temporary, and if you have Brettanomyces yeast in your beer, over time it will clean this up. La buena noticia es que este off flavor puede ser temporario, entonces si con suficiente tiempo se puede limpiar. The next off flavor that is commonly produced in sour beer is diacetyl. Próximo off flavor también producido en cervezas ácidas es diacetilo. And we are all likely very common with or familiar with this flavor, but it tastes like butter popcorn. Todos estamos muy familiarizados con este flavor porque tiene sabor a pochoclo con manteca. This is often produced, for us, it's often a problem when it's produced by Pediococcus bacteria, and particularly when we add berries to a beer. Para nosotros es normalmente un producto de bacterias pediococo, especialmente cuando agregan frutas rojas como frutillas o cerezas. But if you give the beer time and you have Brettanomyces, it will clean this flavor up. Pero si le das tiempo y hay Brettanomyces en presencia, lo va a limpiar. Phil already talked about butyric acid, so I will go past this one. Phil ya habló de ácido butírico, así que no voy a hablar de esta. All right, so blending is a very important part of making sour beer. Entonces, el blendeo, la mezcla es una parte muy importante de hacer cervezas ácidas. Blending essentially is taking different barrels and mixing them together to create something different. El blendeo es básicamente agarrar distintas barricas y mezclarlas para lograr algo diferente. And there is a real art to blending. Y es un arte. You have unlimited opportunities of flavors that you can create when you're blending. Hay posibilidades ilimitadas de sabores cuando uno está blendeando. So first we will ask ourselves, what is the goal of the blend? Así que la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el goal, cuál es el objetivo del blend? And then we'll ask ourselves, has the beer stabilized at terminal gravity for 2 to 3 months? Y después nos preguntamos, ¿la cerveza ya está estable hace 2 o 3 meses a la misma densidad? And then we taste the beer and we ask ourselves, are there off flavors? Después, you case the beer, so you pack it. Taste. Después probamos la cerveza y nos preguntamos, ¿tiene algún off flavor? ¿Tiene algún sabor no deseado? And if there are permanent off flavors in that beer, we do not let that beer go into the blend. We dump that beer. Y si hay un sabor no deseado en esa barrica, no la metemos en el blend. Some people might try and blend those off flavors into a beer to hide it, but we prefer not to do that. Alguna gente incluso puede blendear parte de eso como en bajas cantidades en una cerveza para ocultarlo, pero nosotros preferimos no hacerlo. When we're blending, we also like to blend as a team. We usually have around 8 people on our team blending at once. Cuando blendeamos lo hacemos como un equipo. Normalmente tenemos 8 personas en el equipo blendeando. And the reason we blend as a team is because each of us have our strengths and weaknesses when tasting different flavors. La razón por la que lo hacemos en un equipo es que cada uno tiene sus fuertes y sus debilidades en cuanto a detectar los distintos sabores. And then when we're blending too, we also like to make very small samples of the blends. Cuando mezclamos, hacemos muestras muy pequeñas de todos los blends posibles. And we will taste those small samples and then try and find out how can we make this beer better. Entonces probamos todas esas muestritas y nos preguntamos cómo podemos hacer esta cerveza incluso mejor. So we'll make a small blend, taste it, talk about it, change it, and repeat. Entonces hacemos una pequeña muestra, la probamos, hablamos sobre el tema, hacemos cambios, lo hacemos de vuelta y así sucesivamente. And then the last thing you should do when blending is have fun, because it is a lot of fun tasting these beers and expressing yourself through the art of blending. Y una de las cosas cuando estás haciendo la mezcla es divertirse, porque es bastante divertido
hacer estas mezclas y probar y ir cambiando. So now that we have a beer that we have blended, what we are going to do is put it in a package. And you want to ask yourself, do you want to bottle condition this beer or force carbonate? Entonces ahora ya tenemos la cerveza y el blend listo y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo empacarlo básicamente, embotellarlo, enlatarlo, lo que sea. Lo que nos preguntamos es si queremos hacer acondicionamiento en botella o carbonarlo forzadamente. We choose to bottle condition our sour beers ultimately because we believe that is the best for the long-term stability of the beer. Nosotros preferimos hacer acondicionamiento en botella porque creemos que es la mejor manera de garantizar estabilidad a largo plazo de esa cerveza. But there are some serious risks with bottle conditioning beer. Pero hay algunos riesgos bastante serios de acondicionamiento en botella de estas cervezas. The first risk is that most sour beers have Brettanomyces in them, and Brettanomyces is as Samisha would say, it's a monster that just keeps eating everything. El mayor riesgo es que estas cervezas tienen Brettanomyces y como diría Semilla, este es un monstruo que sigue comiendo todo. And if you have extra food in there, that monster will convert a lot of CO2 and can create a beer that gushes or, in the worst case scenarios, explodes. Y si tiene mucho azúcar, esa cerveza, o sea, ese Brettanomyces va a comer todo, va a generar demasiado dióxido de carbono y va a generar una cerveza que va a hacer gushing y puede hacer gushing cuando abra o incluso explotar la botella. Another con or risk of bottle conditioning is that this can take 2 to 6 months. Otro de las contras de hacer condicionamiento en botella es que esto puede tardar entre 2 y 6 meses instead of 1 day. en vez de un día. The other risk is that the beer may never carbonate and you have a flat beer. El otro problema es que la cerveza puede que nunca llegue a carbonatar, entonces va a terminar con una cerveza sin gas. But the reason we do this is the fresh yeast will scrub oxygen out of the beer, which is best for the long-term stability of sour beers. Pero la razón por la que hacemos esto es porque la levadura fresca va a remover cualquier porcentaje de oxígeno que quede ahí, lo cual va a hacer minimizar el oxígeno disuelto y va a ser mejor para el largo plazo de nuestras cervezas. Bottle conditioning can also clean up off flavors in the beer too. El acondicionamiento en botella también va a limpiar algunos de los sabores no deseados de la cerveza. And we find that bottle conditioning also adds a slightly more complex flavor profile than that same beer that we have that has been force carbonated. También nos da la sensación de que genera un sabor un poco más complejo que la misma cerveza que fue carbonatada forzadamente. So there are things to consider when you're bottle conditioning. And the first one is how healthy is your yeast that is going to be bottle conditioning the beer. Hay unas cosas que hay que considerar cuando estamos haciendo acondicionamiento en botella y la primera es la levadura que vamos a usar para ese acondicionamiento. We like to do a process called terminal acid shock. Siempre hacemos un proceso que se llama shock acídico terminal. And this is a process where we take the yeast that is going to bottle condition the beer and grow it up in a mixture of sour beer and fresh wort. Entonces agarramos la levadura que va a ser usada para acondicionar en botella esa cerveza y la hacemos crecer en una mezcla entre cerveza ácida y mosto fresco. The reason we do that is because a sour beer environment, the acid in the beer can make it hard for the yeast to perform. La razón por la que hacemos eso es porque el ambiente en el que va a estar, vamos a inocular esa levadura fresca, es ácido, entonces queremos minimizar ese shock de cuando metamos la levadura ahí adentro. It essentially provides practice for the yeast to go into that environment. Hace que la levadura se acostumbre y practique de cierta manera antes de ser introducida al ambiente ese superácido. We also want to limit oxygen exposure when racking and packaging the finished beers. También es muy importante limitar la exposición al oxígeno cuando estamos empacando
la cerveza terminada, because extra oxygen can create bad flavors. porque ese mismo oxígeno puede también generar sabores no deseados futuros. And then we also want to ask how many volumes of CO2. También nos preguntamos cuántos volúmenes de dióxido de carbono. When you start bottle conditioning beers, I recommend starting lower than you actually want, and over time, as you build up confidence in your yeast, build up that volume of CO2. Cuando comiencen a acondicionamiento en botella de este tipo de cervezas, les recomiendo arrancar a niveles más bajos y a medida que van desarrollando confianza y entendiendo cómo trabaja la levadura que usan, ir aumentando. And then temperature is the last thing we consider, and we condition our bottles anywhere between 50 and 70 Fahrenheit. Apologies for not using Celsius. ¿Alguien tiene la calculadora para calcular 50 y 70 grados Fahrenheit? Básicamente la temperatura es muy importante, 18 a 22 Celsius más o menos. La temperatura es muy importante cuando estás haciendo acondicionamiento en botella. Ellos acondicionan entre 18 a 22 grados centígrados. The warmer the temperature, the better for bottle conditioning, but we found that if you do the terminal acid shock, the temperature doesn't matter as much. Cuanto más tibio o caliente el ambiente en ese rango, mejor, pero nosotros encontramos que si hacen antes el shock acídico terminal, al propagar esa levadura no influencia tanto. So before we sell the beer, we put the beer on a quality hold. And so we make sure that every beer sits in our warehouse for at least 8 weeks. Entonces, antes de vender la cerveza, ponemos la cerveza en una especie de control de calidad temporario, como separada en control de calidad, y nos aseguramos que esté por lo menos 8 semanas en esa situación. Every Thursday, everyone at the brewery gets together to taste all of the beers that are in progress. Todos los jueves, todos en la cervecería nos juntamos para hacer una prueba de un tasting de las cervezas que están en progreso. And at these tasting sessions, we don't speak, we don't make any noises, we don't communicate. We're very... En estas sesiones ni hablamos, no hacemos ningún ruido, estamos muy serios durante toda la sesión de testeo. And that is important because the way someone else talks about beers can heavily influence how I think about a beer. Eso es muy importante porque la manera que si alguien está hablando de alguna cerveza que probó puede influenciar muy fuertemente en cómo uno encuentra esa misma cerveza. So we will all take notes on them. We will list the off flavors that we take. We will rank the beer for pass, hold, or fail, and use all this through a Google form so that, again, is very streamlined, as close as you could get to a sensory type of program. Entonces agarramos y usando formularios de Google nos ponemos y tomamos notas de las cervezas, ponemos rating a los distintos soft flavors y flavors en una escala de 1 a 5 y cada uno de la gente que prueba pone si le parece que la cerveza pasa el control, sigue en esta especie de limbo de calidad o si es para descartar. And it's important for us to do this for every bottled beer every 4, 6, and 8 weeks because the beer is alive when it's in the bottle and then the beer continues to live after we release it from the brewery. Es importantísimo para nosotros hacer esto primero 4, 6 y 8 semanas después de embotellado porque la cerveza está viva y continúa evolucionando no solo en esas semanas, sino incluso después cuando sale al mercado. So that is all I have.